En esta unidad estudiaremos la naturaleza de las fuerzas de rozamiento entre superficies planas. Cuando intentamos mover un cuerpo que se encuentra apoyado sobre una superficie, notamos que no siempre al aplicarle una fuerza se produce una aceleración, es decir, que no siempre movemos al cuerpo. Esto se debe a que hay fuerzas que se oponen al movimiento de los cuerpos, que son las fuerzas de rozamiento. Si la fuerza que aplicamos es mayor a las fuerzas de rozamiento, entonces sí moveremos el cuerpo. Si la fuerza que aplicamos no supera a las fuerzas de rozamiento, no lo moveremos. En primer lugar, diferenciamos dos tipos de fuerza de rozamiento. Al principio, al intentar mover un cuerpo apoyado en una superficie, se nos opone una fuerza llamada fuerza de rozamiento estática. Luego, una vez que el cuerpo está en movimiento, para seguir moviéndolo necesitamos una fuerza menor. Esto se debe a que la fuerza de rozamiento estática ya no está actuando, sino que está actuando una fuerza algo menor llamada fuerza de rozamiento dinámica. Algo que tienen en común ambas fuerzas de rozamiento es que siempre su dirección es la misma de la fuerza que se aplica y su sentido contrario. Esto quiere decir que son paralelas, pero van hacia distintos lados. Otra característica en común entre ambas fuerzas de rozamiento es que dependen, por un lado, de la masa a mover y por el otro de las superficies en contacto. Es decir, mientras mayor sea la masa a mover, mayor rozamiento causará, tanto rozamiento estático como rozamiento dinámico. Y por otro lado, las superficies de contacto son un factor fundamental que inciden en las fuerzas de rozamiento. Por ejemplo, hay superficies que oponen menor rozamiento al movimiento como el hielo o los metales pulidos, y superficies que oponen mayor resistencia como la madera o el empedrado. Como veremos más adelante, las superficies juegan un papel fundamental en las fuerzas de rozamiento, ya que de ellas dependen los coeficientes de rozamientos. Estos coeficientes son unos valores fijos, ya estudiados y establecidos. Se los voy a dar, es una tabla tanto como para el rozamiento dinámico y el estático. Como ya dijimos, esta fuerza tiene lugar cuando intentamos mover un cuerpo en reposo. El valor de dicha fuerza se calcula con la fórmula. Esta letra griega es la letra griega mu estático por la normal, donde el mu sub e es el coeficiente de rozamiento estático, que dependerá de las superficies en contacto. Este coeficiente no posee unidad alguna, es solo un valor numérico. Y la n mayúscula es la normal. La fuerza normal a la superficie en un plano horizontal es la reacción al peso, cuya dirección en intensidad son idénticas a la dirección e intensidad del peso, y su sentido es contrario. A continuación vemos una tabla de coeficientes en función de las superficies. Acá tenemos, por ejemplo, acero con hielo, acero con teflón, teflón con teflón, hielo con hielo, esquí nieve, bueno, y varios elementos distintos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Se empuja un cuerpo de madera en reposo sobre una superficie horizontal también de madera, con la fuerza de 10 newton. Si la masa del cuerpo es de 2 kilogramos, ¿se logrará mover el cuerpo? Vamos a hacer un diagrama del planteo. Los datos que tenemos hasta ahora son la fuerza y la masa. El peso es masa por gravedad. La normal dijimos que es igual al peso pero en sentido contrario. Entonces cuando calculamos el peso, calculamos la normal. Tenemos 2 kilogramos de masa por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos va a dar 19,6 newtons. Y para saber el coeficiente de rozamiento estático buscamos en la tabla y vemos que madera sobre madera el mu estático es 0,7. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática va a ser 0,7 por 19,6 newtons
y eso nos da una fuerza de rozamiento estático de 13,72 newton. Con lo cual podemos responder en este caso que no podremos mover el cuerpo con una fuerza de tan solo 10 newton, como nos decía en el enunciado, ya que para moverlo necesitamos superar a la fuerza de rozamiento estática, cuyo valor es 13,72. Entonces, para poder moverlo tenemos que hacer más de 13,72 newton. Bueno, ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento dinámica. Es igual que la fuerza de rozamiento estática, nada más que tiene otros coeficientes. Entonces la fórmula es la misma, nada más que en lugar de poner FRE, fuerza de rozamiento estático, ponemos FRD. Y el mu es mu sub d. Después todo lo demás es lo mismo, la normal, todo. A continuación vamos a ver la tabla de coeficientes de rozamientos dinámicos en función de las superficies. Otra vez volvemos a tener acero y hielo, acero y teflón, teflón y teflón, hielo y hielo, etc. Se usa de la misma manera. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando el rozamiento actúa sobre un plano inclinado. Debemos tener cuidado con el cálculo de la normal, ya que su valor no será el valor del peso, sino que será el valor de su componente perpendicular al plano inclinado, o sea P sub I. Entonces, para calcular la normal, en este caso usamos el peso, que es masa por gravedad, por el coseno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Se apoya un cuerpo que pesa 20 newtons sobre un plano inclinado de 30 grados. Si las superficies del cuerpo y del plano inclinado son de madera, ¿caería solo el cuerpo por el plano inclinado? Vamos a ver. Tenemos que calcular P sub X porque esa es la fuerza que empuja al cuerpo hacia abajo. O sea, su propio peso lo tira hacia abajo del plano inclinado. Y tenemos que calcular P sub I porque es la normal, ¿sí? Entonces, recordemos por trigonometría, seno y coseno. Habíamos dicho que para la normal usamos coseno, para P sub X usamos seno. Entonces P sub X es igual al peso por seno del ángulo. P sub X es igual a 20 newtons por seno de 30 grados, que es 0,5, y nos queda 10 newtons. Habíamos dicho que la normal es P por coseno del ángulo, así que normal es igual a 20 newtons por coseno de 30 grados, que es 0,866. Eso nos da 17,32 newtons. Acá no usamos masa por gravedad porque el problema ya nos da el peso. Una forma de verlo rápidamente es que la masa se mide en kilogramos y el peso en newtons, en este caso, o kilogramos fuerza. Pero bueno, justamente el problema nos dice que pesa 20 newtons. Bueno, ahora tenemos que averiguar la fuerza de rozamiento, ya que tenemos la normal. Sabemos que madera con madera, porque lo vimos en el problema anterior, el mu sub E es 0,7. Entonces fuerza de rozamiento estático es igual a 0,7 por 17,32 newton, que era la normal. Eso nos da 12,12 newton. Como tenemos que la fuerza de rozamiento es mayor que P sub X, o sea que la fuerza que lo tira hacia abajo, no se va a mover, ¿sí? No se cae por su propio peso. Ahora, si nosotros lo empujaríamos o lo tiraríamos hacia abajo con una fuerza superior a 2,12 newton, ya empezaríamos a moverlo hacia abajo. La última sugerencia que les doy es lean atentamente el problema para saber si el cuerpo al que se le aplica la fuerza está en movimiento o está parado. Si está en movimiento, usamos el mu dinámico. Si está en reposo, usamos el mu estático. Hasta luego.